Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones a todos mis hermanos esta mañana. Amén. Bendiciones a todos en esta mañana. Aleluya. Voy a tratar de no gritar mucho, pero en la medida en que la voz se va calentando ya no me hago responsable. Un poquito el cambio de clima y también todas las gritadas que hemos dado esta semana, hermanos. Pero estamos alegres de estar en la casa del Señor y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguirnos equipando y recibiendo la bendición de la palabra del Señor esta mañana. Allí sentadito levante su mano y dígale al Padre: Padre bueno, yo necesito de ti. Pídale al Señor: necesito oír de tu palabra, necesito recibirla. Señor amado, háblanos hoy como tú sabes hacerlo. Venga, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, vengan las herramientas divinas para poder desarrollar con eficacia la tarea que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria en esta hora. Aleluya. Bueno, durante estos días hemos estado siendo equipados en lo que tiene que ver con ministración, consejería y liberación. Y yo quisiera pues seguir en esa línea, más que una predicación, compartir unas cuantas herramientas que son importantes para realizar la tarea que el Señor nos ha encargado. Y bueno, yo el día martes, si mal no recuerdo, hablaba un poco acerca de la administración, un poquito poniendo un ejemplo de cómo el ángel ministró a dos mujeres, a la una a la madre de Sansón y a la otra fue Agar. De qué manera el ángel le ministró y cómo podemos nosotros aprender de esos ejemplos para poder ministrar las necesidades de la gente. Y vimos que esa administración tuvo también que ver con la consejería. No solamente les oyeron, sino que les hicieron preguntas específicas para que las personas pudieran decir lo que realmente había dentro de ellas. Yo le decía a los hermanos: mire, cuando la gente busca administración no es porque se ganó $1 millón, es porque debe $1 millón. Estamos aquí, mis hermanos. La gente no busca administración porque está de luna de miel, es porque ya le está llegando la de hiel. Por lo general es así. Y entonces el que busca administración siempre va a decir la parte que le conviene. La bruja del 71 es ella. Pero le toca ahí al ministro, hemos escuchado todos estos días, el discernimiento espiritual para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Y las preguntas específicas para que la persona pueda realmente abrir su alma. Porque si no, hermano amado, es una pérdida de tiempo para el ministro y también para la persona. Porque quizá va a oír lo que quiere oír, pero no lo que necesita oír. Y entonces es importante hacer esas preguntas. Pero dentro de esto, hermanos amados, hay tres cosas con las que una persona que está ministrando o que está liberando o aconsejando debe saber identificar. Y estos son las ataduras, los lazos y las ligaduras. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de esto. ¿Cuándo saber que una persona tiene ataduras? ¿Cuándo saber que lo que hay son lazos? ¿Y de qué manera pueden romperse aquellos lazos? ¿Cuándo saber que ya hay una ligadura? ¿Y de qué forma se puede ministrar aquella área para que la persona pueda ser verdaderamente libre? Así que abramos nuestro corazón para poder recibir esta palabra, esta pequeña herramienta que yo quisiera dejarle. Yo me baso en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 44. Palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y dice la Biblia: y el que había muerto salió. Esto narra el testigo ocular, Juan. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Si usted nota, el milagro de resurrección lo hizo el Señor. Lo que no podía hacer el hombre lo hizo Dios. Pero luego Él da
una orden, y es bajo este principio que usted y yo operamos, bajo una orden de Dios. Esta fue la orden: desatadle y dejadle ir. Quiero que entendamos algo. Toda persona que viene al Señor viene con ataduras en su vida. Por eso es que no es que llegó y me cayó bien y mañana le doy un micrófono porque cantaba para que siga cantando. No. Toda persona que llega viene con problemas, viene con ataduras. Y la tarea que el Señor da no es solamente llenar la iglesia. Está aquí conmigo, hermano amado, porque sería triste tener la iglesia llena de gente atada. La tarea es, la orden divina es: desatadle y dejadle ir. Ya se ha hablado mucho acerca de este texto y no vale la pena volver sobre ello. Pero los pies atados representan que la persona no puede caminar el camino del evangelio. Las manos atadas, sus obras son estorbadas. Son estorbadas para servirle al Señor. No es capaz de dar amor, porque las manos representan también eso. Pero también tiene un problema en la mano que le pasa al codo. Es incapaz de dar. Y hay que desatarlo. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Y el rostro envuelto en un sudario tiene muchas aplicaciones, pero siempre lo aplico a esto: la vergüenza. La vergüenza por todo lo que hizo antes de tener a Cristo. Aún la vergüenza por las cosas que ocurrieron ya en el camino del Señor. ¿Qué tiene que hacer el ministro según la orden del Señor? Hay que desatarlo. Pero la siguiente orden es dejarlo ir. Hermano, no hay peor cosa que crear codependencia de una persona con el ministro. ¿Está aquí conmigo? No es normal que a las 3 de la mañana: óreme, pastor, acabo de ver al Chucky. No es normal. No es normal que por todo el ministro esté allí. Hay que desatar a la gente y hay que darle herramientas para que mantengan su liberación, porque el Dios que tiene el ministro es el Dios que tiene la iglesia, y en el nombre de Jesús todo demonio tiene que huir. Dale un aplauso al Rey si puede hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo veo entonces que la codependencia a veces se la crea porque el ministro se siente indispensable, se siente importante. Si yo no estoy, la gente no puede ser feliz. Si yo no estoy, la gente no puede ser libre. Y es verdad, Dios te dio una autoridad. Basta que tú levantes tu mano y en el nombre del Señor hay cosas maravillosas que ocurren. Pero la codependencia es una enfermedad que está ligada a demonios. Y por eso la orden es: desatadlo y dejadlo ir. Pastores, que ya discutió otra vez. Pues bueno, así como armaste la pelea, ahora armas la paz. Uno no puede estar como bombero apagando incendios a cada rato. Yo le digo a la gente: ¿sabe contar? No cuente conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya hice mi tarea, pero la gente no puede quedar atada a la codependencia. Ahora, cuando vemos aquí nosotros lo que dice la Biblia: y el que había muerto salió atadas. Esa palabra atadura que está allí es la atadura deo. Deo, y significa atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Ya estaba vivo, ya recibió el milagro, pero tenía ataduras en su vida, y aquellas ataduras tenían que ser ministradas por los hombres de Dios a quien Dios le dio esa orden para que lo haga. Ok, pero siga conmigo al libro de Jueces, capítulo 16. Jueces capítulo 16, versículo 7. Jueces 16, 7. Dice la Biblia: y le respondió Sansón: si me ataren, escuche la palabra aquí, atar. Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquier hombre. Usted sabe que aquí ya estaba el coqueteo entre Sansón y la peluquera, ¿verdad? Ya estaba allí el coqueteo, y ya estaba ella queriendo sacarle el secreto.
Y entonces Sansón, sabiendo lo que tenía y pensando que nunca perdería aquello que había recibido, empezó en el juego y le dice: si me ataren con 7 mimbres verdes. Esta atadura que aparece aquí es la atadura azar, del Hebreo 6:31. Azar. Y significa, entre otras cosas, mire, uncir o enganchar. Me interesa esto porque en el diccionario dice que uncir es atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias. Con una sonrisa le diga que está a su lado: eso es para mulas, dígale, eso es para mulas. ¿Está aquí conmigo? Entonces, perdóneme, ¿qué comportamiento tenía Sansón en ese momento? Con todo el respeto, qué bestia, hermano. Y entonces vino esa atadura. Yo entiendo aquí que le querían poner un yugo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, sabemos que ese era lo que se llama el yugo desigual. El yugo desigual. ¿Qué hacía alguien del pueblo de Dios con una filistea? Para esto no hay que hacerle muchas cosas, hermano. Ay, pastor, dice el muchacho, ¿verdad? Es que no puedo dormir y que no sé qué. Y en la consejería, bueno, ¿y a quién le escribiste antes de irte a dormir? A una amiga, Dalila, filistea de la universidad con la que me estoy con... Bueno, corte ese yugo. Padre Santo, nadie aquí está dispuesto. Mire, es que a veces la liberación es tan profunda pero tan sencilla a la vez. Porque hay ataduras como la que estoy mencionando, que son decisiones que hay que tomar. Y en la consejería hay que decirle: oye, tú conoces la palabra. Y sabe el muchacho, no es que todas son feas en la iglesia. Ya, Brad Pitt de la antigua. Estoy aprendiendo. Aleluya. Y está esa atadura allí. Y dice que significa, mire, aprisionar, arrestar, atar, cárcel. Esta es una de las cárceles de las que anoche oíamos. Esta es una de las cárceles. Y viene por buscar el yugo desigual. En la consejería se trata esto. Pero ¿qué tal, hermano? Porque es terrible esto. Cuando empiezan los besos, las caricias, van más allá todavía y pecan delante del Señor, ya hay una transferencia de espíritus. Entonces ahí hay que usar lo que dice la palabra, porque este es un yugo. Y la palabra dice que la unción pudre todo yugo. Mire, en momentos así, yo le digo, bueno, doy la consejería, pero cuando está en la reunión encendida, está el poder de Dios allí, sin decirle nada lo busco: ven, quédate aquí en medio, deja que el Señor te toque, que le caiga el fuego encima y que se le rompa ese yugo, se pudra ese yugo. Cuando sale de allí dice: ¿y yo qué hacía con la chimoltrufia? O sea, la unción le cayó y ese yugo de iniquidad quedó roto por el poder de Dios. Santo Dios. Aleluya. Estamos allí con ese yugo. Ahora, una manifestación de esta atadura azar la seguimos viendo ahí en Jueces. El mismo versículo, pero lo leo de la Biblia Las Américas. Y él le respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Aquí en esta versión me agrada porque empieza a mostrar cuáles son las consecuencias de esta atadura. Primero, ¿cómo llega esta atadura? Cuando se quieren usar sogas nuevas. Lo de Dios es lo nuevo. ¿Está aquí conmigo? Nueva criatura. Padre Santo, nueva criatura. Nuevas lenguas. Pero hay que tener cuidado con la gente que tiene comezón con lo nuevo, que no tiene que ver con Dios. Eso trae una atadura. Ahora, dice aquí que no se hayan usado.
Aquí no hay que estar inventando el agua tibia. Este evangelio bendito tiene 2000 años aquí en la tierra y siempre ha funcionado. Déjese de andar buscando locuras que no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Está aquí conmigo, hermano? Santo Dios. La Biblia dice, por ejemplo, unge con aceite. Pero a alguien se le ocurrió en Ecuador, entibie el aceite para que sea aceite y fuego. ¿Se me está oyendo? No ande buscando cosas raras. No hay que buscar ninguna cosa nueva. Todo está escrito en la palabra de Dios. Hermano, mire, a mí me dicen amigos, pero usted no tiene nada más que hablar de la Biblia. ¿De qué más te voy a hablar? Si este es el manual. Este es el manual. Y el que no busque el manual no tiene cómo operar en el mundo espiritual. Ok, sogas nuevas. Y dice luego las consecuencias. Me debilitaré. ¿Qué hace esta atadura azar? ¿Qué hace? Hace que la persona se debilite, pierda la fuerza, pierda la resistencia. Pero también dice Sansón, y seré como cualquier otro hombre. Esta atadura te convierte en un cualquiera. Y Sansón no era cualquiera. Desde antes que naciera se anunció su nacimiento. Yo no sé si tú lo crees, pero antes que te formaran en el vientre de tu madre, ya el Señor te conocía. Tú no eres cualquiera. No eres cualquiera. No, Señor. No. Usted, donde se pare, párese erguido. Hijo del rey. Embajador. Padre santo, hermano. Sí, parece bien. Humíllese ante Dios. Pero sepa que usted no es cualquiera. Entonces yo entiendo que aquel que se siente menospreciado o aquel que quiere vivir como vive el común de la gente tiene una atadura. Pero hoy, bajo la unción del Señor, ese yugo, esa atadura se rompe por el poder de la palabra. Y mi comportamiento será acorde a lo que Dios ha dicho de mí, a lo que Dios ha proclamado de mi vida. Amén. Aleluya. Cuando una persona, o sea, ¿cómo detectamos esta atadura? Yo estoy diciendo por lo sencillo, unión de yugo desigual. Pero por ejemplo, en el versículo 21, allí mismo en Jueces 16, dice la escritura: los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Es muy interesante porque fíjense, aquí ya está él atado. Diga conmigo, atado. ¿Cómo reconocemos a alguien que está atado con esa atadura? Bueno, lo primero es que tiene cadenas de bronce. En la Biblia, el bronce tiene que ver con juicio, pero también tiene que ver con cielos cerrados. Así lo dice Deuteronomio capítulo 28. Que una consecuencia de la desobediencia es que los cielos sobre ti, dice la Biblia, serán como de bronce. ¿Cómo sabemos que alguien está atado? Porque bueno, ora y ora y ora y ora y siente que Dios no lo oye y que la oración rebota sobre él. Entonces, cuando va, ayúdeme, parece que Dios no me escucha. Uno, hay que ministrarle fe, pero lo segundo, ven acá. Si la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, yo le creo lo que dice la palabra de Dios. El problema no está en Dios, el problema está aquí en la tierra. ¿Qué hay contigo? ¿Qué atadura tienes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes esa dificultad en la comunión con Dios? ¿Por qué si tienes una buena empresa el wifi se cae a cada rato? Hay una atadura. Pero luego dice, y lo pusieron a girar en el molino de la prisión. Si usted lo dimensiona, girar tiene que ver con dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Tiene que ver con círculos.
Entonces, una persona que está atada no avanza en su vida, está dando círculos. Empezó el lunes, fue liberado, pero el próximo lunes está el mismo demonio, pero reforzado, y otra vez está atado y está dando vuelta en círculo. A esa persona hay que decirle que el evangelio no es circular, el evangelio es dimensional, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Es dimensional y no circular. Israel, cuando salió de Egipto por su idolatría, estuvo dando vueltas en círculos en el desierto, y vueltas por la atadura que había. Pero ¿cuál fue la liberación para Sansón? ¿Cómo Sansón fue liberado? Ya dije en la palabra azar, que es yugo, y que el yugo se pudre a causa de la unción. Pero ¿qué pasó con Sansón? En el último momento clamó a Dios. A mí me entristece la vida de Sansón. Imagínese usted que uno de los significados de Sansón es pequeño sol. O sea que Sansón nació para brillar, para ser una lumbrera. Pero con el paso del tiempo, por la desobediencia, se fue apagando la luz hasta que terminó literalmente en oscuridad, sin ojos. ¿Está aquí conmigo? Literalmente en oscuridad, sin ojos. Pero yo veo que hubo para él consejería, porque el papá le dijo: pero hijito, si aquí hay de tu pueblo, ¿por qué? O sea, hubo consejería. Mire, no sé si será bueno decir aquí esto, pero soy ecuatoriano. Dígale, entienda lo que es ecuatoriano. Dígale, entienda lo que es ecuatoriano. Hay cosas, hay ataduras que se quitan con una pisada de pescuezo, hermano. ¿Está aquí conmigo? Como dicen ustedes, la patojita tiene 15 años. Papá, estoy enamorada. ¿Y de quién está enamorada? De un ateo rockero despeinado piojoso. Pastor, se la traigo para que la libere. ¿Sabe qué hago yo? Le digo a la niña: ándate afuera, a ti te voy a liberar por falta de autoridad. Me perdona, 3 gritos. Un mes me lava los platos y barre. Pero papá, ¿cómo me lo saco de la cabeza? Son piojos, mijita. Ay, Señor. Sansón tuvo el consejo, pero el consejo fue tibio. Le hizo falta de autoridad. Qué importante es que la iglesia que pastorees reconozca paternidad. Porque cuando reconocen paternidad, pueden aceptar el consejo y hasta pueden aceptar la orden. Ya no hay nadie aquí, ya. Pastor, sáqueme el demonio. Te lo estoy sacando ahorita. Ese es un demonio que sale estirando la boca, pero sale en el nombre de Jesús. Alabe al Señor si puede en esta hora. Alábelo, alábelo. Son herramientas. Ahora, yo quiero abarcar las 3 cosas así rapidito. Pongo nada más estos poquitos ejemplos. Déjeme poner un ejemplo de las ataduras. ¿Qué son las ataduras? Y vaya conmigo allá al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 29. Lucas 8, 29. Dice la escritura: porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado. ¿Cómo estaba, hermano? Atado, con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Él rompía las ataduras físicas, pero la atadura demoníaca seguía en su vida. Es más, la atadura demoníaca hacía que él se saltara aquello que ponían como
¿cómo puede ser? Como un cerco para que él no se haga daño. La atadura demoníaca era mayor que la atadura física que le ponían para que él no se hiciera daño. Dice la palabra del Señor que esta atadura era por un espíritu inmundo. Ahora, él tenía realmente una posesión. Una posesión. Y el Señor dice que mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Cuando yo veo aquí la palabra mandaba, no dice y el Señor mandó, sino que dice mandaba. Diga conmigo, mandaba. Tiene que ver que era un presente progresivo. O sea, sal, sal, sal. Esto quiere decir que en ese momento hubo una batalla. No creamos que esto es así, mire. No. Hay cosas que son un proceso. Si el Señor hizo un proceso para la liberación de esta persona, también nos toca a nosotros a veces tener procesos para que la gente sea liberada. Por eso dice mandaba. Ahora, usted conoce el estado que tenía este hombre. Dice la Biblia que él estaba desnudo. Eso implica que una señal de que alguien puede tener ataduras es que rechaza con violencia la cobertura. Rechaza con violencia. No. A mí no me hable de cobertura. Lo rechaza con violencia. ¿Qué más? ¿Qué más ocurría con él? Dice la Biblia que andaba en los cementerios. Una señal de que alguien tiene una atadura es que humanamente le gusta la cultura de la muerte. La cultura de la muerte. La muerte se ha vuelto una cultura en nuestros países. Usted ha oído noticias del Ecuador, pero también oirá noticias de la intervención de Dios en Ecuador. Pero no es coincidencia. Junto con lo que se levantó el terrorismo y todo esto, unas semanas antes de que esto explotara en Ecuador, se encontraron en 3 edificios públicos de autoridades altares a la muerte. En algunos países eso es normal. En Ecuador eso ni en broma se mencionaba. Ni en broma. Entonces, al levantar altares a la muerte, se atrajo la muerte. La muerte se ha hecho una cultura. La gente utiliza ahora arreglos con una calavera o un ataúd. Yo le veía a un joven en cierto país que tenía un aro, estaba sentado en el primer asiento, y yo a la distancia vi como que no quiso esa cosa, me bajé y seguí predicando y me le acerqué, y cuando le veo el aro era lo que yo veía. Tenía de adorno aquí adelante un ataúd en el aro, para que no crea que lo quería asaltar. Le dije, sácate ese aro y guárdatelo. Si se lo quitaba, decía, se me lo robó y no lo quería asaltar. Y después lo llamé aparte y le dije, ¿cómo cargas tú la muerte guindando en tu mano? Mire, dígame místico lo que sea, pero yo creo que la gente usa muchos receptores en su vida y después vienen a fregar al pastor que le saque el diablo que ellos se lo metieron. Alábelo si puede, hermano, alábelo. Santo Dios. Me tomo un traguito. ¿Dónde está? Aquí está Laura. Padre bendito. Ok, entonces vuelvo a este asunto. Una cultura de muerte, pero además una atadura se vería porque esa persona en la iglesia, en la cafetería, en las reuniones, no quiere comunión con nadie de la iglesia. Todos son unos hipócritas. Pero en su barrio con todas las viejas chismosas tiene comunión. Estas son mis amigas, mis comadres, mi no sé qué. Estás endemoniada. No hay comunión en la iglesia. Como que todos les caen mal. Este hombre del que estoy hablando andaba en los cementerios. Le gustaba andar con los muertos. Cuando la Biblia dice no consultes a los muertos, no solo se refiere a que hables en la tumba con el difunto. No, consultar con muertos es pedirle consejo a tu comadre que sigue muerta en delitos y pecados. Consultar muertos. Esa persona tiene un problema. Hay una atadura en su vida. Pero me gusta cómo termina la historia.
Este hombre, al que nadie lo podía sujetar, terminó sentado a los pies de Cristo, bañado, peinado, despiojado, oyendo la enseñanza. Aleluya, qué bueno es el Señor y qué poderoso es Él. ¿Cómo se rompe una atadura? Pues bueno, como lo hizo el Señor. Dice la Biblia, mandaba. Es decir, hay un proceso con el nombre de Jesús. En su nombre hay poder, la autoridad delegada del Señor, hasta que por fin la persona quede libre y esté sentada a los pies del Señor recibiendo la enseñanza. Pero qué tremendo fue que él quería quedarse con el Señor, pero el Señor le dijo no. ¿Qué le dijo a él? ¿Qué le dijo? Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El sello de la liberación de esa atadura es el poder testificar lo que Cristo ha hecho en su vida. Yo creo en el poder de Dios. Pero si al salir de aquí, después de toda la manifestación que ha ido, tú no sales a testificar del poder de Dios, yo pondría en seria duda esa liberación. Porque el sello es ir y testificar y decirle a otro, venga, no me quieres creer, venga para que vea. En Ebenecer se sacan demonios todos los días, así que venga para que experimente la liberación. Ese es el sello. Aleluya. Ahora, Números, estoy dejándole allí unos versículos de base para eso. Números 36. Dice la escritura, mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado. Aquí hay toda una normativa para eso, pero me interesa esta parte. Bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado. Una de las formas entonces de que una atadura llegue a una vida es por la declaración imprudente de sus labios. Se ató con sus palabras. Se ató con sus palabras. Entonces, en la administración, así como la persona le dio derecho legal a ese enemigo con sus palabras para que lo atara, en la administración, bajo la autoridad de Dios y la cobertura del ministro que está guiándolo, va a hacer que también con sus palabras se desate de aquello con lo que se había atado. Recuerde que la vida y la muerte, ¿dónde está la vida y la muerte? Entonces, sus palabras tienen poder para atar, pero también tienen poder para desatar. Entonces, luego de la confesión, luego de haber dicho lo que había en su vida y entender por qué esa atadura, el ministro toma autoridad en el Señor y proclama: esto es lo que vas a decir. Renuncio a todo lo que dije. Revoco esas palabras que dije. ¿Y en base a qué? Ayer oíamos que esto era algo legal. ¿En base a qué? A que Cristo tomó todas mis maldiciones, mis pecados y los clavó públicamente en la cruz. En base a eso, yo estoy revocando lo que dije antes y ahora levanto una nueva proclamación. Soy de Cristo y me ligo a Él y a su reino. Amén, hermanos. Aleluya. Alguien podrá decir, pero apóstol, pero no lloró. No tiene que llorar. Lo que necesita es creer y tomar seriedad en el asunto. Y eso sí, pongámonos de acuerdo. Porque yo como ministro no puedo poner palabras en la boca de la gente. Porque si la persona no quiere ser libre, no va a ser libre por más que la despeine. No va a ser libre. No. Esto no es a las bravas. Si la persona con su declaración abrió puerta, con su declaración en plena conciencia, luego de la explicación de que lo que hizo fue indebido, ahora tiene el entendimiento. Con su entendimiento tiene que renunciar a aquello que le ató. Gente que ha hecho, por ejemplo, sin darse cuenta, pactos de soltería. Y a veces sin darse cuenta, hasta lo cantaba y lloraba.
Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Hoy te desato de esa atadura, de ese lazo en el nombre de Jesús. Pero yo tengo 90 años, con una vieja te vas a casar, pero vas a ser feliz. A su nombre, hermanos. Gente que hace votos de pobreza. En la religión tradicional se usó mucho. Y muchos en ignorancia fueron e hicieron votos de pobreza. Hoy en el nombre del Señor, si estás de acuerdo conmigo, rompemos esos votos, rompemos esos pactos, y yo te ligo a la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristezas con ella. En el nombre de Jesús. Entonces, a partir de aquí, mi hablar no puede ser imprudente. Tengo que pensar mucho antes de hablar. Dice el salmista: creí, por lo cual hablé. Entonces voy a pensar, voy a reflexionar antes de decir cosas de las cuales luego me puedo estar arrepintiendo. Ahora, dentro de estas ataduras, ahí en el Evangelio de Mateo también, Mateo capítulo 23, versículo 4, dice la Biblia: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Está hablando de los fariseos y su discipulado. ¿Qué hacían ellos en su discipulado? Le ataban cargas a la gente, cargas difíciles de llevar. ¿Dónde se la ponían? Se la ponían en las espaldas a los hombres. Cuando una persona está con una atadura de esas, no puede mirar al cielo, porque tiene la carga aquí y solamente mira hacia la tierra. ¿Quiénes ponen estas ataduras? ¿Quiénes? Las ponen los fariseos. La pone la gente legalista. La pone la gente religiosa. Ellos ponen estas ataduras. Y entonces cuando escuchan el mensaje del evangelio, que es el mensaje de la libertad, no de libertinaje, de la libertad, cuando oyen el mensaje, ellos quieren recibirlo. Y están aquí oyendo, pero se acuerdan lo que su pastor le enseñó allá en San Lucas. No, pero no el pastor Tito, el Padre Santo. Y dicen: quiero, me gusta, pero me acuerdo lo que me dijeron en la iglesia de la Santísima Trinidad. Y huele la libertad, saborea la libertad, pero está atado. Yo recuerdo, hermanos amados, que una de las cosas que hizo el Señor, porque yo vengo del evangelio desde que era un niño, y mi abuela pertenecía a la rama, pero de esos huesos colorados. Y yo me crié así en el evangelio. Y entonces cuando mi abuela partió con el Señor, yo ya pastoreaba una iglesia. Y también pues pastoreaba juntamente con ella. Ella tuvo una enfermedad un poco larga y yo ministraba la iglesia. Dije, bueno, partió mi abuela con el Señor y yo me quedé callado. Vinieron los ancianos, me llamaron, me ungieron, continué en la iglesia. Amén. Y dije: Señor, ¿qué quieres tú para la iglesia? Y una de las cosas que hizo el Señor fue que me dio una revelación. Yo estaba orando y yo vi al Señor en la cruz. Y entonces el Señor me hablaba acerca de los que estaban a los extremos, el de la derecha y el de la izquierda. Y el Señor me hablaba y me decía: ¿qué es el de la derecha? Yo le dije: Señor, ese es un ladrón. No le dije: es Dimas, eso que usted sabe. Yo no dije eso. Es un ladrón. Y el de la izquierda es otro ladrón. ¿Y dónde estoy yo? Estás allí, Señor. Pero no entendía. Me decía: en relación a ellos, ¿dónde estoy yo? Y le decía: estás en el centro. Y habló Dios a mi corazón: el de la derecha es un ladrón que se llama el legalismo.
te roba la libertad y te roba el gozo. Y el de la izquierda es otro ladrón que se llama el modernismo. Te roba la santidad y te roba el temor a Dios. Nunca te vayas a los extremos, vete al centro, porque en el centro estoy yo. Santo Dios. Ahora, salir de los extremos, cuando te has criado en los extremos, no es sencillo. Y yo alabo a Dios, porque en ese tiempo apareció mi padre, el apóstol Sergio, sin saberlo él. Yo oía, cuando era muchachito, oía al hermano, al apóstol Otoniel Ríos. Yo no supe cuando él falleció, yo no supe nada de eso. Pero así si digo cuando recién subió el internet, sonaría como que estoy viejo, ¿verdad? Pero llegó el internet por mi barrio. Y no sé cómo, yo caí literalmente en la página del hermano Germán. Y yo oí un mensaje de él y yo dije, esto se parece un poco a lo que yo oía del hermano Otto. Y vi allí las páginas que recomendaban en su página. Y estaba de Benecer, Guatemala. Era un día como hoy de estudio de pastores. Y yo di clic y estaba empezando a predicar el hermano Sergio. Cuando yo escuché hablar, yo dije, esto es. Vive el Señor, hermano. Yo no me levanté de llorar ese día. En hora de Ecuador termina este servicio a la 1 de la tarde. Eran las 10 de la noche y yo no podía parar de llorar por lo que Dios me había hablado. Y supe que Dios me quería centrar en la vida. Ahora, todavía faltan un montón de cosas, pero mi Padre me tiene misericordia, que hasta me da el micrófono para predicar, hermano. Que el Señor lo bendiga. Pero vuelvo a esto. Estas ataduras son por legalismos, que se ponen cargas. Hermano, si a tu iglesia llega una persona que viene de un extremo así, tenle paciencia, tenle misericordia. Empieza a enseñarle la libertad sin, sin burlarte o sin hacer escarnio de donde viene. Poco a poco la va a empezar a saborear, porque la libertad en Cristo es deliciosa. Se va a enamorar, la va a amar y va a dejar sus cargas al lado. Ahora, eso sí, hay que tener cuidado de aquellos que, como en el tiempo de Pablo, se introducían encubiertamente para tratar de molestar la libertad que tenían. Entonces, ahí se tenga cuidado con esa gente que va, hermana, ¿y usted por qué se cortó el cabello? Yo porque puedo, dígale, hermana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay que estar atento. No sea que alguno, ¿verdad?, escale una posición en la iglesia y cuando usted se da cuenta, ya empezó su propio discipulado legalista y le armó una revuelta. Entonces, en el nombre del Señor, estas ataduras que los hombres ponen, nosotros hoy nos despojamos de ellas y queremos el yugo de Cristo en nosotros, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Si tu evangelio te tiene asfixiado y que ya no puedes, ese no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo hace que el yugo sea fácil y que la carga sea ligera. Amén. Yo corro rapidito con esto. Lo siguiente, los lazos. Solamente estoy dejando una idea, porque hoy, verdad, estamos dando herramientas a los pastores. Los lazos. Recuerde que estas tres cosas las identificamos en la consejería. Y luego hay que saber qué hacemos según lo que vamos identificando. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 21. Dice la Biblia: y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de qué cosa, hermano, de lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Entonces, ahora empezamos a ver los lazos. ¿Cómo podrían ser estos lazos? Cuando uno habla de lazo, perdónenme ponerle el significado primero y volvemos al texto. Esta palabra para lazo
es el lazo mokesh, que significa lazo para atrapar animales. Las ovejitas que son. Lazo para atrapar animales. Por implicación, gancho. Es con lo que enganchan. Enredar, lazo, red, ruina, trampa, tropezadero. Entonces, usted sabe que Saúl a estas alturas no amaba a David. Y lo que él quería era que David tropezara, se enredara y al final poder matarlo. Porque es como que atrapa a la presa y la presa ya atrapada ya no puede hacer nada para salir. Pero para eso el Señor dejó los ministerios, para que todo lazo sea roto en el poder del Señor. Ahora, vuelvo acá al versículo. Saúl quería que David peleara en su ejército, que sea parte de él. Pero Saúl también sabía que ya Dios a él lo había desechado y que el que venía atrás era David. Santo Dios. Y entonces le pone un lazo, y el lazo era la propia hija. Pero este es un lazo de tipo emocional. Son lazos emocionales. A ver, ¿cómo lo podríamos explicar? Santo Dios. Mire, mucha gente que tiene codependencia, lo que tiene es un lazo emocional. Un lazo de tipo emocional. Había una persona, había una familia que llegó a la iglesia. Y llegó a la iglesia por insistencia de la esposa. La esposa le dijo: ya no quiero ir más donde voy. Vamos acá a la iglesia del apóstol. Vamos allá. Y bueno, llegaron a la iglesia. Pero cuando ella fue a ministrarse, el problema que había tenido ella ya era que, tristemente, hermanos, el pastor había tenido intimidad con ella. Entonces ella decidió: no me quedo aquí. Lo que es peor de la historia es que ella se lo confesó al esposo. Y el esposo, en lugar de defenderla, la culpó a ella. La culpó, le dijo: es por tu culpa. Y aquí nos quedamos. ¿Por qué? Porque él era la mano derecha del pastor. Bueno, perdóneme por decir pastor así, es como, no sé, bueno, no sé. Y entonces él como que no quería perder el privilegio de estar. Aparte de eso, el pastor le decía: mi hijito, precioso, mi muñequito. Salía a comer con él y todo eso. Hermano, mire, me perdona, un hombre de verdad defiende a su mujer. Padre Santo, no están aquí. Un hombre de verdad defiende a su mujer y cuida de su esposa. Cuida. Un hombre natural es celoso. No estoy hablando yo del celo de la carne. Estoy hablando yo de ese distintivo que tiene Dios. Dios es celoso. Ese celo le lleva a cuidar. Asimismo es el hombre. Yo veo a mi esposa y me le pongo al lado y le doy un beso. Pero esos que suenen, ¿para qué? Para que todos los bandidos escuchen que ella tiene quien la bese. Ay, Señor. Pero no le cuento lo que hace ella, porque si no me deja regresar a Ecuador, hermanos. Pero es lo normal. Pero él, por cuidar su puesto y porque este hombre lo manipulaba, no quería moverse de la iglesia. Cuando ella llegó la familia, llegaron ellos destrozados. Entonces Dios me llevó a ministrarle, a cortar ese lazo emocional. Y entonces noté por qué el enemigo se aprovechó de ellos. ¿Sabe por qué? Porque él, el padre que tuvo, era un hombre borracho que lo golpeaba a la hora que llegara. Y cuando llegó a ese lugar, el pastor, entre comillas, lo apreció. Entre comillas, lo apreció, aunque estaba. ¿Está aquí conmigo? Y entonces se formó ahí ese lazo por la carencia que tenía él. Entonces tuve que hablarle yo a él: mira, el padre que tú necesitas es Dios. Primero, conectarlo con la paternidad del cielo. A él le costó mucho tiempo, hasta que ahora él dice: yo reconozco que usted es mi padre. Yo nunca le dije a él:
soy tu papá porque aquí entre nosotros, que no oiga él, medio feo, mis hijos son guapos, hermano. Pero reconoció en su momento. Pero mire, por la carencia que había, alguien vino y se abusó y había un lazo. Tomó tiempo ministrar hasta cortar ese lazo. En el nombre de Jesús, yo renuncio a recibir miserias de aprecio. Mi Padre me ama tanto que fue capaz de dar a su propio Hijo para morir por mí. En el nombre de Jesús, todo lazo emocional se ha roto por el poder de la palabra. Amemos a los hombres de Dios. Bendigamos a los hombres de Dios. Seamos fieles a los hombres de Dios. Pero por sobre todas las cosas, seamos fieles a Dios y a su bendita palabra. Por sobre todo. Padre Santo, bueno, rapidito le digo dos cositas más de esto. Déjeme seguir. Le decía que esta palabra lazo es la palabra mokesh, pero usted ve que hace un llamado a la palabra hebrea 3369, que es la palabra yakosh, y significa entrampar, cazador, enlazar, tender lazo. O sea que es algo oculto que se ha puesto allí para que cuando la persona o el animal, porque la idea era un animal, pasara por allí, no se diera cuenta y entonces no pudiera escapar. Pero me gusta lo que el salmista David dice, cuando él dice, ¿verdad? Mi alma escapó del lazo del cazador. O sea que sí hay escape, sí hay salida, si el alma quedó atrapada en ese lazo. Proverbios 20:25. Mire otro lazo. Repito, solo te estoy dejando unas poquitas herramientas. Dice la Biblia: lazo es para el hombre, decir a la ligera es santo, y después de los votos, investigar. Es un lazo, porque así por encima se pierde credibilidad. Cuando santificas algo y después dices no. Ahora, hay que saber reconocer. Pero si todos los días estás rectificando, te van a llamar el ministerio de la rectificadora. Y se tiende un lazo. Este aquí quería dejárselo. Romanos 11:9. Dice la escritura. No hemos visto la ligadura, ¿no? Bueno, ya se acabó el tiempo. Dice la escritura: y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y retribución para ellos. Esta era una oración imprecatoria que hacía David contra sus enemigos, diciendo que su banquete se convierte en lazo. Ahora, extraigamos de aquí la verdad conforme a la enseñanza que estamos llevando. Este es un lazo que puede atraer a la gente en sus comidas, en lo que comen. Y volvemos al asunto. Como decía el apóstol Sergio, ahora más que nunca hay que orar de verdad por los alimentos. Y dejarnos de chistes que mientras el uno cierra el ojo para orar, el otro se le roba el chuchito. Orar de verdad. Orar de verdad. ¿Por qué? Porque el banquete se puede convertir en un lazo. Saber a qué santo, a qué demonio se le ofreció aquella comida. ¿Con qué intención te invitaron? ¿Qué objetivo había allí? Hay que revisar eso. ¿No será que el lazo que tiene esa persona, una de las cosas, la pregunta, cuando Jesús ministraba a este hombre que pedía salud para su hijo, él preguntó, ¿desde cuándo le acontece esto? Preguntarle, hermano, ¿y desde cuándo tienes este problema? No, fíjese que fui a comer a la casa de la hermana Juana y desde allí. ¿No será que? Se han oído testimonios. Una vez yo estaba en Perú y prendo
televisión para ver las noticias en el hotel. Y sacaban las noticias. Un restaurante, pero así abarrotado de gente. ¿Y qué era lo que hacía la señora? Le dice: les voy a decir mi secreto. Yo me fui al cementerio, me robé un hueso y con mi hueso le doy la vuelta a la olla y así vienen los clientes. Reprendo en el nombre de Jesús. Pero ¿y el que no ora para comer? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora no va a decir: uy, y a la vecina que se llena el restaurante será por eso. No, hermano. Ella sí cocina rico. Pero hay comidas que son lazos. Y entonces hay que ir allá. En el nombre de Jesús, que se rompa ese lazo. Que se rompa. Solamente le dejo una cosita de ligaduras, porque ya mi tiempo se terminó. Y oramos en un minutito. Ligaduras. Isaías 58, el capítulo de nuestro apóstol y nuestro también, porque es de herencia para nosotros. Isaías 58, 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno? ¿Qué dice? Desatar las ligaduras de impiedad. Esa palabra ligadura que aparece allí es la palabra jarzubá. Y significa, mire, grillete, cadena. Aquí dice figurativamente dolor. Y se une al significado congoja. O sea que esta ligadura puede ser un dolor de mucho tiempo, una congoja, un dolor profundo de años que está allí guardado. Pero el ayuno real no es dejar de comer. El ayuno es desatar esas ligaduras. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ay, Señor. En el Nuevo Testamento una mujer tenía ligadura. Y ahí sí ya sonó la música, ya me animé. Lucas 13, 16. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debería ser libertada de esta, ¿qué cosa, hermano? De esta ligadura en el día de reposo. Ahora, ¿qué tenía esta mujer? Ayúdenme, terminamos enseguida. ¿Qué tenía esta mujer? ¿Ha leído el texto? Era una enfermedad. ¿Qué enfermedad era? ¿Cómo estaba ella? Encorvada. Una enfermedad que había hecho que ella se encorvara. Ella estaba en la sinagoga cada sábado. Entraba y salía, pero salía igual. Pero un bendito día no era igual, porque ahí estaba Jesús en ese lugar. Y cuando Jesús está en un lugar, las cosas cambian, son transformadas. Llegó Jesús y Jesús detectó: lo que ella tiene es una ligadura, pero ella es una hija de Abraham, y los hijos de Abraham nacieron para ser libres. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Aleluya. Esa palabra ligadura es la palabra desmón. Y dice que es impedimento. ¿Qué hace la ligadura? Se convierte en un impedimento para hacer muchas cosas. Deshabilidad. Es una cadena que tiene la gente en prisión. Según el texto, ¿cuántos años tenía ella prisionera con esa ligadura? ¿Cuántos años? 18 años. 18 años. Los 3-6 allí. Pero llegó el número 7. Gloria a Dios por esos dos que lo entienden. Llegó el número 7. Llegó el perfecto. Llegó el que es el verdadero reposo, Jesús. Y ella fue liberada de esa ligadura. Levanta tu manito, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, yo he dejado esta pequeña semilla en el corazón de tus siervos y de tus siervas.
Padre Santo, ayúdanos, Señor, a seguir investigando, inquiriendo, Señor, para poder ejercer con libertad el santo ministerio al que tú nos has llamado. Señor, tomamos autoridad. Tome autoridad, hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y renunciamos a toda atadura. Renunciamos a toda atadura, a toda ligadura, en el nombre de Jesús. Y proclamamos una liberación total para nuestras vidas. Aleluya. Solo un minutito. Solo un minutito. Yo le pido, por favor, póngase frente a alguien. No le imponga manos, sino póngase frente a alguien y ore con él. Señor, que toda ligadura se rompa, que toda atadura se rompa. Conforme a lo que has oído hoy, ora con tu hermano un momento. Aleluya. En el nombre de Jesús, libres para poder liberar a otros. Todo lazo, toda atadura, toda ligadura se rompa, se rompa, se rompa por el poder del nombre de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús, venga esa libertad con la que tú nos haces libres, en el nombre de Jesús. Sé que libre seré, atrapado por tu río. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó La Escuela Profética de Ministerios Ebenecer, una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Para más información, visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt.